El tema que vamos a compartir hoy día es el tema del planeamiento estratégico y qué tipo de impacto tiene en las organizaciones, en las empresas y en todo tipo de organizaciones. Este concepto de planeamiento estratégico, bueno, data de muy antiguo, pero lo conocemos, el planeamiento empresarial lo empezamos a ver, si ustedes recuerdan, en las fases de la administración con Henry Fayol, en su obra de la administración científica, cuando habla de las fases de administración, y una de ellas es precisamente, la primera de ellas, el planeamiento, ¿no? Porque lo cierto es que sin planeamiento no podemos hacer nada bien. Ya se ha demostrado a nivel de toda la historia, desde que se empieza a trabajar con el planeamiento estratégico, más o menos en el año 1800, por ahí, cuando empiezan los primeros conceptos de planeamiento estratégico. Entonces, se ha demostrado la importancia que tiene a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de planeamiento, estamos hablando de la primera fase de la administración. Y les repito que la palabra planeamiento estratégico como tal ya data del siglo XX. Y es una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas para poder direccionarla y guiarla hacia sus objetivos, hacia sus fines. Entonces, una empresa puede organizarse, pero previamente tiene que haber hecho una planificación adecuada. Esto ya se ha trabajado más técnicamente a partir del siglo XX. Pero vamos a ver algunos antecedentes del planeamiento estratégico. Se dice que el planeamiento estratégico surge desde épocas muy antiguas, desde 500 años antes de Cristo. Y los primeros antecedentes se remontan al general Sun Tzu, autor del libro El arte de la guerra. Es un libro donde se trata cada uno de los aspectos relacionados a cómo combatir. En esa época, pues, no había ni siquiera ejércitos. De tal manera que él dio la idea de que antes los ejércitos eran los trabajadores, los servidores del rey en este caso. Entonces, ellos iban a la guerra y quienes lideraban la guerra eran los reyes o los príncipes. Si no recuerden ustedes la obra de Homero, en la guerra de los griegos contra los troyanos, los líderes eran los reyes. Entonces todo esto cambia cuando Sun Tzu dice de que deberíamos tener ejércitos preparados. Y no solamente preparados, sino también liderados por una persona, por un general. De ahí surge lo que es generales, surge lo que es el ejército. Desde esa época crea una serie de estrategias para poder lograr y convertir en un ejército invencible, el ejército del emperador de esa época. Y ha sido tan importante Sun Tzu en cuanto a lo que es estrategias, que inclusive Mao Zedong puso en práctica los preceptos de Sun Tzu en la guerra contra Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era el emperador chino de esa época y Mao Zedong hizo la revolución basado en los preceptos de planificación y tuvo un resultado arrollador en esa época, ¿no? Pero no solamente, paralelamente también en Grecia, Sócrates comparaba la actividad de un empresario y de un comerciante con la de un general, afirmando que toda actividad o misión que la ejecutan tiene que hacer un plan de acción previo, un plan determinado y para poder aplicar todos los recursos de forma adecuada y racional. Ustedes saben que ahorita como empresa existe pues una serie de recursos, los recursos materiales, los recursos del personal, los recursos financieros.
¿no? Pero en esa época era pues otro tipo de recursos. Los recursos de la guerra que tenían, que también había mucho de logística y mucho de inversión, de financiamiento. Entonces, desde esa época tenemos antecedentes de planeamiento estratégico. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial también tuvo que utilizar estos conceptos de planeación para concretar las acciones militares, desde los abastecimientos. Imagínense la cantidad de abastecimiento que había que tener para alimentar ejércitos en otro país, en otro continente, vestirlos, darles instrumentos para la guerra, ¿no? Material de guerra, en fin, todo ello tenía que realmente hacerse a través de un planeamiento. Entonces, todos estos antecedentes primarios nos llevan a hablar sobre ya lo que es planeamiento estratégico desde mediados del siglo XX a través de von Neumann y Mortensen, ¿no? Fue a mediados del siglo XX y luego podemos hablar del año 1954 con Peter Drucker, que define la estrategia como la capacidad de los gerentes para analizar la situación actual, conociendo sus recursos y guiándolos hacia los resultados de beneficio. El año 62, Alfred Chandler también cuenta modelos de las grandes corporaciones internacionales, cómo poder hacer un plan para lograr sus objetivos. El 78, Hofer, han habido muchos, pero estos son los más reconocidos. Hofer define la planificación estratégica como un proceso integrado en el análisis, que estableciéndose metas, objetivos. El año 92, Milberg también da también algunos conceptos sobre el planeamiento estratégico. Entonces podemos decir que a lo largo de la historia, ya viendo temas actuales, podemos decir que el planeamiento estratégico es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos, ¿no? Se puede aplicar a todo tipo de empresas. Bueno, se puede aplicar a todo tipo de empresas. Inclusive existe el PEP, que es el planeamiento estratégico personal. O sea, es tan aplicable para todo que en la vida de las personas también debemos hacer un planeamiento estratégico, ¿no? Es un instrumento que se aplica en la perspectiva futura del ser humano, con objetivos de alcanzar algunas metas en su vida. Vamos poniendo, por ejemplo, vamos a poner mi vida personal, muy brevemente. Yo recuerdo cuando era muy niño me gustaba mucho el dibujo. Pensé que podía ser pintor, dibujante. Cuando pasé a la primaria me empezó a gustar la lectura y empezaba a leer y empezaba a escribir. Dije, de repente voy a ser escritor. Pero en la medida que iba avanzando, iba descubriendo otras potencialidades que me llevaban a otros conceptos, a otros criterios, a otras ideas. Cuando llegué a la primaria, me empezó a gustar el fútbol. Y durante la primaria y la secundaria lo practiqué y pensaba que podía ser futbolista profesional. Pero me di cuenta, pues, de que no precisamente podía llegar a ser un futbolista profesional. Entonces, perdón un segundo. Un segundito acá. Posteriormente, vi que me empezaron a gustar los números, las finanzas, y un día estuve empezando a practicar cuando terminé el colegio, y vi que llegó una persona al trabajo en un buen carro, muy bien vestido, no me acuerdo hasta ahora, pantalón plomo, saco azul, camisa blanca, corbata roja. Y todo el mundo lo saludaba y dije, bueno,
¿Y quién es este señor? Pero, él me dice, él es el gerente de la empresa. Él es el gerente. Y todo el mundo lo saludaba y lo respetaba y todo. Ya dije, no, entonces yo quiero ser gerente. Y me fui a la universidad y postulé a administración porque quería ser gerente. Entonces, a lo largo de los años, todo mi trabajo fue dirigido a ser gerente. Estudiaba temas que me interesaban de marketing, temas que me interesaban de finanzas, y me fui preparando para llegar a ser gerente, ¿no? Y a los 30 años tuve la oportunidad de ser auditor general de un banco. Y posteriormente, ya en la universidad, he ocupado muchos cargos en la universidad, cargos de gerencia, y actualmente como director general. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ir viendo cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras potencialidades, ¿no? Cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas. Y por ahí nace lo que es el planeamiento estratégico. Cómo cada uno de nosotros podemos recoger de las historias que tenemos personales, volcarlo esto a lo que es una empresa. Entonces, cuando se crea una empresa, dicen que no se tienen definidos los objetivos a alcanzar, ¿no? Se tienen que definir los objetivos. Es necesario planear las estrategias necesarias para lograrlo. ¿Cómo hacer un plan estratégico de una empresa? Primero tenemos que definir el tipo de negocio a que se va a dedicar la empresa o sociedad, ¿no? Una vez que hemos definido el tipo de negocio, empezamos a ver qué es lo que queremos hacer con esa empresa, cuál es la misión de la empresa, ¿no? Entonces haremos una descripción general de la organización, su función, objetivo, cómo queremos que funcione. Y esta misión se ve patentizada en la declaración de la empresa, la carta de constitución de la empresa. Pues a la hora cuando se hace la constitución de la empresa se van a definir la descripción y qué es lo que queremos hacer. Esa sería la misión inicialmente. Por ejemplo, hay algunas empresas, como por ejemplo Yanacocha, dice, aprovechemos nuestra capacidad organizativa y operativa para continuar entregando una producción rentable, sostenible y responsable. Dice. Invertiremos para obtener el valor total de Yanacocha, mientras desarrollamos o adquirimos nuevas zonas de trabajo. En fin, van definiendo. Luego, una vez que ya tenemos hacia qué nos vamos a dirigir, a dónde queremos llegar, vemos la visión de la empresa y los valores corporativos. ¿Qué cosa es la visión de la empresa? En la visión de la empresa vamos a definir hacia dónde nos queremos dirigir. Muchos definen la visión como un faro que alumbra a las embarcaciones. Las embarcaciones ven a lo largo de un faro hacia dónde se tienen que dirigir. Esa dirección es la visión, ¿no? Se va a definir en el tiempo hacia dónde se quiere llegar y en qué tiempo. Conjunto, en unión de los valores corporativos, ¿no? Los valores corporativos, en este caso, pues, son los valores morales, valores sociales, que tenemos todos, y que en las empresas tienen que definirse. Por ejemplo, la puntualidad, la honradez, el compañerismo, en fin. Hay algunas visiones, por ejemplo, Nissan dice, su visión es enriquecer la vida de la gente, ¿no? Bimbo dice, en el 2020 transformaremos la industria de la planificación y expandiremos nuestro liderazgo para servir mejor a los consumidores. Los valores corporativos de una empresa vienen a ser el marco axiológico de la misma, ¿no? Cada empresa tiene una propia cultura y una personalidad, y que lo definen sus valores. Por ejemplo, transparencia, puntualidad, honradez, integridad. Estos valores tienen que ser compartidos por todos los miembros de la organización.
Luego de que hemos definido la misión de la empresa, qué es lo que, hacia dónde queremos, qué es lo que queremos hacer del negocio, y la visión de la empresa, que es hacia dónde queremos llegar, generalmente en un promedio de 5 o 10 años, de mediano y largo plazo, y definimos cuáles son los valores de la institución. Hacemos el análisis de la realidad de la empresa en dos entornos, tanto el entorno interno como el entorno externo. El entorno interno es todas las fortalezas y debilidades que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Y el externo son todas las debilidades y también las posibilidades que tenemos a futuro. Entonces, tenemos que empezar a trabajar eso, y para ello requiere todo un equipo de trabajo de la organización, empezando por los diferentes niveles de la organización. La visión, por ejemplo, la determina la alta dirección. La misión ya es un grupo más grande, pero cuando hacemos el análisis interno y externo, participan más personas, inclusive externos, egresados, en el caso de la universidad, egresados de la universidad, profesores, alumnos, docentes, administrativos, en fin, todo un equipo. Entonces, en el análisis interno, estamos viendo algunos factores clave, que nos van a permitir evaluar y darles un valor a cada uno de ellos. En este caso, estamos viendo amenazas y oportunidades, es el externo. Y valoramos, ¿no? Por ejemplo, la tendencia de la inflación es una amenaza de valor 4. El modelo del gobierno, pues una oportunidad. La política laboral, la creación de nuevos impuestos que tanto están hablando actualmente, en fin. Todos estos factores van, de una u otra manera, van a decirnos externamente cuál es nuestra posición. Es el interno, nuestras debilidades y fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas tenemos? Por ejemplo, capacidad tecnológica, tenemos fortalezas institucionales, tenemos el nivel académico muy bueno, enseñanza impartida, tenemos, en fin, una serie de factores que son fortalezas y otros que son debilidades que tenemos que mejorar. El externo ya dijimos. Y finalmente hacemos el FODA. ¿Qué cosa es el FODA? El cruce de estas variables. Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas. ¿De qué forma vamos a poder, con nuestras fortalezas, aprovechar nuestras oportunidades? Y con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, ¿cómo la podemos paliar con nuestras fortalezas también? Y cubrir nuestras amenazas. Entonces, allí nos va a dar un claro diagnóstico, pues, de cómo está la organización. Aquí está un modelo de análisis FODA, con una valoración, con los cuadrantes, con un promedio general de 1.35. Quiere decir que tiene más fortalezas, ¿no? Más fortalezas y oportunidades que amenazas y debilidades. No es una organización que esté en buen nivel. Entonces, en este análisis FODA se van a establecer cuáles son las estrategias para poder alcanzar los objetivos que queremos lograr. Estas estrategias se van a hacer a través de un cuadro, de un diseño de estrategia. Este es básicamente un modelo, son muchos los modelos de planeamiento estratégico, es un pequeño modelo que los puede orientar hacia cómo organizar un plan estratégico. Ahora, hacer un plan estratégico es complicado por varias razones, porque tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno de la organización. En este caso, en el país, por ejemplo, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo en un entorno VUCA.
en este ámbito empresarial, que quiere decir que cambia de manera muy rápida y muy flexible, donde existe incertidumbre, volatilidad en las decisiones, porque se cambian constantemente las decisiones. Incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana. Mírense cómo estamos viviendo ahora, que hoy día sale un ministro, entra otro ministro, entra uno, dice uno, y total, las cosas no son sencillas, son complejas, decisiones complejas y ambiguas. Entonces, en este entorno es bastante complicado. Es importante poder moverse en este entorno VUCA, pues aquellas empresas que no son capaces de adaptarse a los continuos cambios, con el conocimiento, perseverancia, con rapidez, va a tener muchísimos problemas, muchísimos problemas. Pero si queremos que estas organizaciones se enfrenten a este reto, hay que tomar una serie de medidas inmediatas, ¿no? De contar con equipos altamente comprometidos, con una fuerte implicancia con la empresa, con la transformación digital. Si bien es cierto, esto contrae una serie de complicaciones, también es una oportunidad para muchas de las personas, de las empresas. Hay empresas que están ganando mucho dinero porque están sabiendo aprovechar este entorno VUCA, mientras que otras están quebrando. Ustedes saben, gran parte, más del 50% de las pequeñas empresas han quebrado. Muchas de las empresas grandes también se han tenido que fusionar y quebrar porque no han sabido trabajar este entorno cambiante. Entonces, esto hace que las empresas privadas en los estados la necesidad de un planeamiento estratégico, porque evaluando cada uno de estos entornos, vamos a poder hacer planes de mediano y planes de corto plazo, ¿no? Un plan estratégico y un plan operativo de un año, donde tenemos que estarlo monitoreando permanentemente. Entonces, este entorno VUCA nos hace fundamentalmente contar con equipos muy comprometidos, que sepan, que conozcan, pero sobre todo muy comprometidos, que sean capaces de poder contrarrestar el entorno que se esté viviendo. Es la cambiante realidad de la globalización y el acelerado progreso científico y tecnológico imponen a las empresas privadas, a los estados, la necesidad de planeamiento estratégico. Entonces, los países que han aplicado un adecuado planeamiento estratégico están mejor preparados para afrontar todas estas situaciones cambiantes. En el Perú, podemos hablar del planeamiento estratégico en el Perú. Si hablamos que el planeamiento estratégico es la previsión de lo que debe ocurrir para poder cumplir los objetivos, vemos que en el Perú esto no se cumple. Pero vamos viendo lo que ha ocurrido en el Perú. En el Perú el planeamiento estratégico se dio hace más de 50 años, oportunamente y paralelamente a la época en que se empezó a desarrollar en el mundo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha podido culminar un buen planeamiento estratégico por la falta de políticas adecuadas, generadas fundamentalmente por dificultades para definir el campo, el tamaño y los alcances del sector público cambiante durante los diferentes gobiernos, que no han tenido ni autoridad ni habilidad para concretar un plan estratégico que los diferentes gobiernos han estado implementando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sale un gobierno, entra otro gobierno y cambia todo lo que hizo el anterior. No hay políticas de largo plazo para el Estado, para el Perú. Entonces, es muy importante que en el Perú se pueda hacer un plan de largo plazo. Para eso, se creó el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Uno de los directores encargados de la presidencia del CEPLAN dijo: el Estado debe usar el planeamiento estratégico como un instrumento de gestión para resolver los grandes problemas del país. Si no planea con una visión de largo plazo, si no establece las prioridades que debe enfrentar,
tendrá serias dificultades para encontrar soluciones. Un país que no tiene claro hacia dónde va a ir no alcanzará ningún propósito y estará condenado a vivir su presente sin ninguna proyección. Esto Víctor Barra lo dijo hace más de 30 años y mire cómo es de vigente hasta ahora, ¿no? No podemos hacer un buen plan. Entonces, cuando hablamos del impacto en las organizaciones, estamos hablando de las organizaciones empresariales, sociales y también del país. Entonces, vamos a centrarnos un poco. ¿Qué es lo que pasó? En el año 62 se crea en el Perú el Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo Económico y Social. En la época en que se estaba haciendo en el mundo el plan estratégico. Después de casi 20 años, se elimina el Consejo y se crea el Instituto Nacional de Planificación, INAP, que queda como la cabeza del sistema. 20 años perdidos. En el año 92, 10 años después, se desactiva el INAP y algunas de las funciones se transfieren al Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2008, en el año 2002, se crea el Centro de Planeamiento Estratégico, o sea, se desactiva el INAP y se crea, casi después de 10 años, el Centro de Planeamiento Estratégico. Al año siguiente se crea la Comisión de Alto Nivel para proponer las medidas necesarias para poner en operación el CEPLAN. Y el 2008 se implementa el CEPLAN, que sigue vigente hasta la actualidad. ¿Qué ha ocurrido? Ese plan está desarrollando un plan bicentenario hacia el año 2021, que recoge 2 años de trabajo durante los cuales se ha revisado y analizado amplia información y llevado diversas reuniones con expertos, autoridades, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil. Este plan bicentenario está relacionado con 31 acuerdos nacionales, políticas del Estado y políticas sociales. ¿Qué cosa es lo que nos dice Marc Dorogiani? Preguntar, ¿existe planificación o planeamiento? Puede resultar insultante. Existe el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que aplica el Plan Bicentenario, el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, y hay planes de desarrollo concertados y no concertados, regionales, municipales, presupuestos participativos. Todo existe, todo es verdad. Todos esos planes están impresos en miles de metros cúbicos de papel. En el Perú nos faltan planes. En verdad, sobran los planes. Como podemos observar, lo que estamos viviendo actualmente, tuvimos un gobierno de una tendencia dentro de un gobierno de otra tendencia. Y hay una discusión terrible entre si cambiamos la Constitución o no la cambiamos. Queremos un tipo de economía, nosotros queremos otro tipo de cosas, y nos ponemos de acuerdo. Mientras el Perú no se ponga de acuerdo, y los partidos políticos, las organizaciones sociales, establezcan un plan de largo plazo, de 10, 20 años, y que sea concordante y coherente, no vamos a poder, el Perú no va a poder desarrollarse. A Dios gracias, las empresas, las organizaciones, muchas de ellas tienen buenos planes estratégicos. Uno de ellos es nuestra universidad. Hemos hecho muy buenos planes estratégicos durante los últimos años. Sin embargo, actualmente estamos siendo apoyados por una empresa europea para mejorar aún nuestro plan estratégico porque estamos seguros de que el éxito o el fracaso de las empresas depende de su plan estratégico. Como podrán observar, pues han pasado más de 58 años y se espera que en el año 59 tendremos un primer plan nacional
La verdad es muy dudoso. Bueno, entonces, redondeando un poco este tema del planeamiento estratégico, el planeamiento estratégico es un instrumento de gestión valiosísimo para todas las organizaciones. Todas las empresas deberían tener un plan estratégico adecuado. Ustedes jóvenes que están en plena capacitación, entrenamiento, formación profesional, no se olviden. Si no planeamos nuestra vida, en primer lugar, planeación de nuestra vida, ¿qué quiero hacer de acá a 5 años? Y luego, ¿qué es lo que queremos hacer en las organizaciones en las que estamos trabajando? En las empresas, ¿qué es lo que queremos hacer de acá a 5 años, 10 años? La misión, la visión. Y finalmente en el Estado. Hay que prepararnos todos, porque parece mentira, muchos no estamos vinculados con estos temas gubernamentales, pero sí es cierto, jóvenes, que es muy importante que se involucren. Es una recomendación, involúcrense, de ustedes depende el desarrollo del país. Muchas gracias.